Buenos días, buenas tardes o buenas noches, señoritas, muchachos. En este video vamos a ver un poquito algunas características de las plaquitas Arduino, ¿ya? Entonces esta va a ser una introducción al Arduino para conocer características generales y para saber cómo se opera con estas placas. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de qué es lo que es Arduino, cuáles son las características técnicas, cuál es el procedimiento de programación y al final una tarea. Bien, entonces, en términos simples, como dice ahí, una placa Arduino es un circuito electrónico que permite programar un microprocesador o un microcontrolador, como quieran llamarlo, y aplicarlo en alguna función determinada. Esto normalmente se ha aplicado en robótica, pero en la actualidad se aplica en muchas áreas de la electricidad y la electrónica principalmente, ¿ya? En electrónica de potencia, en control eléctrico, en automatización industrial, en comunicaciones, telecomunicaciones, un millón de aplicaciones, ¿vale? Entonces, lo importante de la placa es que la placa tiene un microprocesador, que sería este elemento que está aquí o este que está acá, y este elemento internamente tiene una arquitectura, me refiero a que internamente tiene conexiones de semiconductores, ¿ya? Y la forma en la que están conectados y la función que cumple cada uno de ellos le genera una arquitectura interior, ¿ya? Entonces, si quieren estudiar los microprocesadores, hay harto para investigar, pero lo importante es que la gracia de los microprocesadores es que son capaces de almacenar pequeños programas en lenguaje de instrucciones y ejecutar esas instrucciones. Esas instrucciones el procesador o el microprocesador o el controlador o microcontrolador la ejecuta en términos matemáticos, ¿ya? Él internamente hace funciones matemáticas. Entonces todo lo que nosotros programemos internamente va a estar asociado a una ecuación, digámoslo así, llamémoslo de esa forma. Entonces hay diferentes tipos de microprocesadores. En este caso, este procesador es de la marca, o sea, de la serie Atmega, ¿ya? Y es de tipo DIP. DIP significa que todos los pines de conexión son paralelos, ¿ya? Este se llama QDIP, es decir, que es cuadrado, digámoslo así, ¿ya? Y cada uno de los lados del cuadrado tiene sus pines, ¿ya? No son exactamente iguales, en el sentido de que su forma es diferente, ¿ya? Pero hacen exactamente lo mismo, ¿ya? Bueno, entonces como esto es parte de la electrónica digital, nosotros lo podemos aplicar en la etapa de control para los circuitos electrónicos de potencia. Así es que nosotros en algún momento lo vamos a aplicar para eso. Al principio vamos a partir bien básicos, ya aplicando esto a diferentes proyectos, y esos proyectos pueden ser incluso juegos, ya, pero más adelante nos vamos a poner un poquito más serio y lo vamos a empezar a aplicar a la electrónica de potencia directamente en la etapa de control. Entonces, lo más importante de estas placas son estos microprocesadores o microcontroladores. Bien, entonces, la gente que diseñó Arduino, son varias personas, entre ellos italianos, colombianos, hay harta gente, diseñaron Arduino y también lo fabricaron, ¿ya? Entonces aquí está el Arduino Made in Italy, ¿ya? Pero los fabricantes del Arduino dijeron que iban a liberar los planos para que cualquier persona pudiera construir su propio Arduino. Cualquier persona, cualquier empresa pudiera construir su Arduino. Entonces, esta es la placa genuina, que es la que está fabricada por el diseñador, y esta es una placa genérica que está fabricada por otro fabricante o por otra persona, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, las placas son casi idénticamente iguales. Hay algunas pocas cosas que cambian, pero en el fondo cambian los componentes, pero las funciones son las mismas, ¿ya? Por ejemplo, aquí está el botoncito de reset, aquí también, el puerto para programarse, aquí igual, la alimentación, aquí está la alimentación, aquí hay un estabilizador de voltaje, o un regulador de voltaje, aquí también está, ¿ya? Este microprocesador está representado por ese microprocesador, este chipset está representado por ese, etcétera, ¿ya? Entonces son casi iguales, pero hacen lo mismo, ¿ya? Hacen lo mismo porque son los mismos circuitos. Lo único que cambian son un poco los componentes que están interiormente y ahí también hay una diferencia de costo, ¿ya? Esta placa, no sé, en términos, vamos a colocar números hoy día, esta placa puede costar 18.000 pesos, la genuina, y esta puede costar 8.000 pesos, ¿ya? O sea, la diferencia es bastante alta, pero las aplicaciones son exactamente las mismas y las formas de programar son exactamente las mismas. Ahora, lo que sí es que dentro de Arduino hay diferentes modelos de Arduino, ¿ya? El más chiquitito, el que se llama Nano, está también el Arduino Mega, que es grande, el Leonardo, el Arduino Uno, el Arduino Yun.
existen modelos de Arduino y cada uno de estos modelos de Arduino tiene su versión genuina, como las que están aquí, y su versión genérica, ¿ya? Entonces, entre lo genuino y lo genérico prácticamente no hay diferencia de software, se programan todos igual, ¿ya? Y de hardware son 95% similares, o sea, van a ser lo mismo, ¿ya? Así que genuino y genérico podríamos decir que son equivalentes, pero dentro de los Arduino existen diferentes modelos de Arduino. Entonces va a haber un Arduino Yun genuino y genérico, un Arduino Leonardo genuino y genérico, a eso me refiero. Entonces, entre los modelos son distintos, entre los modelos son distintos, y eso hay que tener en cuenta las diferencias que hay. Se nota a simple vista que el hardware ya es diferente, pero la programación es la misma, ¿ya? Así es que eso. Bien. Aquí tenemos un poquito las características técnicas del hardware, ¿ya? No vamos a entrar en detalle de todo, vamos a hablar acerca de lo que, digamos, más importante. Primero el microprocesador, que para este Arduino es un Atmega 328, este es nuestro microcontrolador, y este es el que hace todas las operaciones lógicas, es decir, el que lee el programa que ustedes le ingresan y que es capaz de transformarlo en una acción en cada uno de sus puertos, ¿ya? Tanto puertos digitales como sus puertos analógicos. Así que este es el cerebro de nuestra plaquita. Por el lado de acá tenemos el jack de alimentación. El fabricante recomienda entre 7 y 12 volts de corriente continua, evidentemente, ¿ya? 7 y 12 volts de corriente continua, aunque se recomienda 9 volts, pero mínimo 7, máximo 12. Recomendado 9 volts de corriente continua, ¿ya? Aquí está el regulador de voltaje, como les decía, que transforma todo a 5 volts en el fondo. Bueno, aquí está el puerto USB, ya por el puerto serie, por donde ustedes van a programar a este procesador y también pueden alimentar toda la placa. Eh, Aquí está el botoncito de reset. Cuando ustedes apretan el botón de reset, lo que hacen es que el procesador vuelve a leer todo el programa, ¿ya? Lo resetean en el fondo. Bueno, hay muchas cosas acá. Estos pines que van del 0 al 1 se llaman pines de recepción y transmisión. Si bien es cierto, ustedes pueden programar al procesador por aquí, por esta parte, ¿ya? También es posible hacer una comunicación por estos dos pines, ¿ya? Así que normalmente lo que hago es que yo no uso estos pines cuando yo programo, porque sé que estos pines me pueden generar algún tipo de problema, ¿ya? Porque también pueden ser como pines de comunicación. Así que en el fondo yo uso desde el pin 2 hasta el 13. Incluso el 13 tampoco lo uso mucho, más adelante les voy a explicar por qué, ¿ya? Bueno, las salidas de estos pines digitales son salidas de 5 volts y 40 miliamperes, es decir, lo máximo que pueden entregar son 40 miliamperes, es decir, una corriente muy pero muy chiquitita. Por lo tanto, si quisiéramos echar a andar una carga que consuma más de 40 miliamperes, entonces tendríamos que armar un circuito amplificador, por ejemplo, ¿ya? Bien, principalmente eso es como lo más importante de esta plaquita, ¿ya? La alimentación, la programación, obviamente el microprocesador y los pines de conexión, tanto digitales como los pines analógicos, ¿ya? Bien, ahora, el lenguaje de programación del Arduino es en el fondo el lenguaje de programación del microprocesador, en este caso el Atmega 328. Y este lenguaje es conocido como C++. Entonces, como todo lenguaje, tiene palabras, o también llamadas instrucciones. Y estas instrucciones las podemos encontrar en los manuales de C++, ¿ya? Y también en la página del fabricante o diseñador del Arduino, ¿ya? Entonces, aquí abajito ustedes tienen que ir cliqueando para ir a estas páginas que yo les voy dejando como link para meterse en los temas que hemos estado conversando hasta el momento. Aquí ustedes pueden abrir la página y se les va a desplegar todo lo que son las funciones, instrucciones y sentencias del Arduino, para que vayan aprendiendo un poquito algunas palabras. En el ejemplo que vamos a dar de esta serie de videos, vamos a trabajar con esta palabrita, por ejemplo, el digital write, vamos a trabajar con el pin mode, vamos a trabajar con el high, perdón, con el low, vamos a trabajar también con el delay, ya vamos a aplicar varias palabritas. Entonces, cada una de estas palabras tiene una función. Entonces, ustedes se meten a esta página, van pinchando aquí las palabras y ahí les va explicando qué función tiene cada una de las palabras. Así es que como esto es un lenguaje, hay que aprender las palabras. Y después de aprender las palabras, hay que aprender a aplicar y a usar esas palabras, ¿vale? Eso es la única forma que tenemos para aprender a programar. Muy bien.
Entonces, el procedimiento de programación del Arduino, al igual que un PLC, eh, o sea, es el mismo que el de un PLC. Se necesita de un software para programar, que en nuestro caso es el Arduino Editor. ¿Ya? Se había quedado pendiente esa tarea de descargar el Arduino para que pudiésemos trabajar con él en lo sucesivo, que es de ahora en adelante. ¿Ya? Bien, entonces hay que descargar el Arduino Editor y en este software entonces nosotros podemos escribir nuestra programación. En realidad, para programar un Arduino se requiere de una estructura de programa, que lo vamos a conversar más adelante. Pero en general podemos decir que está compuesto por dos partes. El Voice Setup, que es donde uno inicializa el Arduino y le indica, por ejemplo, qué es lo que van a tener en los pines, si entradas o salidas. Y uno puede declarar variables, puede hacer muchas cosas aquí. El hecho es que el Voice Setup, el Arduino o el microprocesador lo lee una sola vez. Lo lee, se enciende, lo lee, y ahí él tiene claro de cuáles son sus variables, cuáles son sus pines, cuáles son sus entradas, cuáles son sus salidas. Y después empieza a leer al void loop. Y es aquí, en el void loop, donde ustedes escriben el programa o la aplicación que quieren llevar a cabo con el Arduino. Y aquí el Arduino va a estar leyendo constantemente, es decir, va a leer la primera línea del void loop y va a llegar a la última, y una vez que termina la última, vuelve a la primera. Va a estar siendo, como dice ahí, un loop. ¿Ya? Eso lo vamos a ir viendo de a poco. Bien, de todas formas, aquí ustedes pueden cliquear y ahí van a ver mejor cómo funciona este editor de Arduino. ¿Ya? Ok, entonces, para tener en cuenta cómo es el procedimiento de programación, siempre antes de programar, lo único que, o sea, lo que uno tiene que saber es qué es lo que quiero hacer. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero hacer con mi Arduino? ¿Ya? Una vez que tengo claro cuál es mi proyecto, es decir, cuál es mi aplicación que quiero llevar a cabo, entonces aplico la rutina. Siempre tengo que partir con un plano de conexiones, para cualquier cosa un plano de conexiones. Después del plano de conexiones tengo que montar el circuito y después de que lo monto, recién ahí voy al editor de Arduino. ¿Ya? Necesito también el cable de programación para conectar el computador con el Arduino y en ese momento aplicamos entonces el lenguaje en relación al proyecto que queremos desarrollar y lo pasamos al Arduino directamente tal. Ya, entonces aquí, donde está aplicar el lenguaje en relación al proyecto que quieres desarrollar, es aquí donde tú desarrollas tus programas, para que el circuito que montaste funcione de la forma que tú quieras. De eso se trata esta parte. Entonces dice aplicar el lenguaje, es decir, tengo que aprender el lenguaje y después de eso tengo que aplicarlo. ¿Mm? Bien, aquí les dejo el ejemplo respecto de la tarea que tenemos que realizar. Bien, este procedimiento, plano de conexiones, conectar el Arduino, eh, o sea, me refiero a conectar el circuito, necesito el editor de Arduino, necesito el cable de programación, tengo que aplicar el programa, aplicar el lenguaje para desarrollar mi aplicación. Luego de eso me conecto del computador al Arduino, traspaso el programa y el Arduino queda operando. Bien, así que bastante sencillo el procedimiento. Esta rutina después se hace de forma natural, se la van a aprender muy rápidamente. Bien, entonces hay una tarea, y esa tarea es una tarea introductoria. ¿Ya? Es una tarea introductoria a este tema del Arduino. ¿Ya? Entonces yo les voy a dejar un ejemplo en videos sucesivos. Y van a tener que ustedes montar ese ejemplo a partir de este diagrama esquemático y van a tener que aplicar 200 líneas de programación para generar un secuencial de luces. En el video explicativo, aquí y acá, ahí les explico un poquito mejor cómo desarrollar la tarea. Pero el plano que tienen que montar es este. En este video aquí les explico cómo conectar y en este video acá les explico cómo programar. ¿Ya? Así es que con estos dos videitos ustedes van a poder hacer esta tarea. 200 líneas parece que fuera harto, pero se van a dar cuenta que no es tanto. Incluso alguno probablemente haga mucho más de 200 líneas, se los puedo asegurar. Entonces, esto es una tarea introductoria. Esto es una tarea introductoria. Así es que en ese sentido, tómenselo con calma, digámoslo así, ¿ya? Esto es para ir aprendiendo de a poquito. Muy bien, muchachos y señoritas. Cualquier duda o consulta directamente al correo. Que estén muy bien.